Capítulo 4. El comienzo de mi vida escolar. Ha pasado un mes desde que me inscribí. La vida escolar de Rudeustecuac-Mire era monótona. Primero me despertaba por la mañana, luego, como se había convertido en mi rutina diaria, comenzaba mi entrenamiento. Según un manga que leí en mi vida anterior, había un hombre que hacía flexiones y sentadillas 100 veces, corría 10 kilómetros y sacrificaba su pelo para obtener la suficiente potencia para convertirse en el más fuerte del mundo. Yo no quería perder mi pelo, así que tuve que trabajar un poco más duro que él, específicamente practicando con mi espada de madera. Tal entrenamiento tenía valor solo porque continuaba haciéndolo diariamente. Aparentemente había otros en esta universidad que también eran apasionados por el ejercicio, porque vi a una chica que iba a trotar de nuevo esta mañana. No le vi la cara porque tenía su gorra sobre los ojos, pero se veía en forma, aunque un poco delgada. Después de volver a mi habitación, hice un poco de entrenamiento mágico. Estaba haciendo una figurita de nuevo por primera vez en mucho tiempo. Sanova siguió persiguiéndome para enseñarle mis habilidades, así que esto fue en parte un repaso para mí. No había hecho muchos progresos con esta, sin embargo, desde que Sanova siguió interrumpiendo para convocarme a desayunar. El orden de la comida en la cafetería del dormitorio estaba determinado por el año académico y la posición social, pero eran indulgentes con los tiempos. Estaban ocupados por la mañana, después de todo. Después de la comida, me separé de Sanova y me dirigí a la biblioteca. Mi investigación sobre el teletransporte se había vuelto interesante. Cuando sonara la campana del mediodía, Sanova y yo almorzaríamos juntos. Me hacía preguntas sobre cosas que no entendía en clase y yo respondía lo mejor que podía. Sanova solo tomaba clases de magia de tierra, pero seguía trabajando duro, a su manera. Comíamos fuera. El Inalice a veces venía, pero aparentemente Sanova no parecía un buen hombre a sus ojos, así que rápidamente se largaba. Le pregunté cómo estaba llevando su situación, ya que no se le permitía llevar hombres al dormitorio de las mujeres, y me dijo que iba a la ciudad por la noche para saciar su sed. Impresionante resistencia. Por otra parte, esta cafetería tenía mucha comida que satisfacía mi paladar. Tenía cosas como el nanaosiyaki, el pseudo karaj, así como algo que sabía similar al curry, llamado sopa de cereza. No era increíble, pero me gustaba que supiera algo de mi vida anterior. Definitivamente mantuvieron un menú que las diversas razas de aquí podían disfrutar. Por las tardes, tomé una clase sobre los fundamentos de la magia curativa, la magia divina y la magia de barrera. La magia divina era especialmente efectiva contra criaturas fantasmas o bestias con forma de gas. Desde un punto de vista teórico, pensé que era probablemente similar a la magia de perturbación, usando el maná en su forma más cruda para golpear a tu oponente. Por supuesto, golpear algo con maná puro no causaba ningún daño, así que tenía que haber algo más. Tal vez sería capaz de entender ese tipo de cosas si hubiera sido un exorcista en mi vida anterior. Tal como estaba, solo estaba aprendiendo la teoría detrás de ello y memorizando cada encantamiento. Me enseñaron que necesitas cambiar el tipo de magia que usas para contrarrestar a tu oponente. Si querías convertirte en un mago divino experto, era importante que pudieras analizar a tu oponente, pero seguramente ese requisito se aplicaba más allá de la magia divina. En ese sentido, los espadachines de primera clase podían aparentemente atravesar fantasmas. No hay necesidad de análisis. He visto un número de bestias fantasmas mientras operaba como aventurero, pero nunca un espadachín que pudiera cortarlos. La magia de barrera era, como su nombre indica, magia en la que se creaba un muro de protección. Estos fueron construidos básicamente usando círculos mágicos, pero en el nivel de principiante también podías crearlos a través de encantamientos. El escudo mágico tenía el poder de aislar las llamas o el frío y reducir su efecto. Los ladrillos resistentes a la magia de la universidad, así como la chimenea de la posada, se desarrollaron muy probablemente a partir de esta magia. Si había un escudo que podía proteger contra la magia, seguramente había uno para los ataques físicos también. Cuando pregunté al profesor sobre ello, me dijeron que la fe de Milis poseía los derechos tanto de la magia divina como de la barrera, así que la universidad solo podía enseñar los niveles básicos de ambas. Aparentemente el escudo físico era un hechizo de nivel intermedio y no algo que pudiera aprender. El profesor podía usar esa magia e incluso enseñarla, pero era ilegal hacerlo. Si violaban la ley y eran atrapados, la fe de Milis los cazaba y los llevaba a juicio. De hecho, solía ser que la universidad ni siquiera podía enseñar lo básico de esas escuelas de magia. Solo hace unos 2 años, después de aceptar ciertas condiciones, se les dio permiso. Dadas esas circunstancias, me dijeron que la clase se centraría en cómo romper las barreras. Había 2 tipos de barreras, las que se oponían a la magia y las que se oponían a los objetos físicos. Una vez que una persona estaba en el nivel santo y superior, podían crear barreras que combinaban ambos aspectos. También había otros usos, como una barrera para protegerse y una barrera para encerrar algo dentro. Mi antigua profesora Roxy también me había enseñado sobre las barreras, pero en ese momento me había conformado con saber que existían y más o menos desconocía el resto de lo que decía. Así que fue informativo repasar y que alguien me las explicara de nuevo. Regresé a la biblioteca una vez que la clase terminó. Allí pasé mi tiempo investigando sobre el
teletransporte hasta que oscureció afuera. Técnicamente fui de casa a través de la literatura, pero como resultado de que la magia de la teletransportación fue etiquetada como un arte prohibido, no había nada listado en detalle. El libro del que me habló el maestro Fitz, un relato de la exploración del laberinto de teletransportación, podría ser la información escrita más extensa que existe. Después de eso volví a casa, cené y luego, después de trabajar un poco en la figurita, me fui a la cama. Mi estilo de vida había encontrado un ritmo y empezaba a sentirme relajado, pero el apetito de mi hombrecito, o más bien la falta de él, no cambió. La clase de magia curativa nunca tocó ningún tema relacionado con la disfunción eréctil, por supuesto, y tampoco había libros sobre cómo curar tal condición en la biblioteca. No había ninguna señal de que me recuperara. Entonces un día algo sucedió. Era de noche y yo estaba en la biblioteca investigando la teletransportación cuando el maestro Fitz se acercó, con su cabello blanco y sus gafas de sol. Llevaba una capa un tanto a la moda sobre su uniforme escolar, botas de aspecto robusto y guantes blancos ajustados. Me había encontrado con él varias veces, pero parecía que siempre llevaba las mismas cosas. Rudeus, ¿te importa si me siento a tu lado? ¿Sentarse a mi lado? Eso hace que parezca que somos extraños. Aquí, por favor, toma mi asiento. Lo calenté para usted. Ajaja, perdón por las molestias. El maestro Fitz sonrió ampliamente y se sentó. Parecía alguien que era experto en responder a situaciones sociales. Una vez que cambié de asiento y continué mi lectura, se asomó para ver lo que tenía en mis manos. Estás haciendo progresos. Había pasado una semana desde la última vez que hablamos de ello. Había estado escarbando en libros sobre teletransportación todos los días. Ahora sé que aparentemente hubo otros incidentes en el pasado que se parecen a lo que pasó en la región de Fitoa. Fitz me había dado una ventaja en mi investigación después de todo, así que decidí que compartir lo que había encontrado era una forma de mostrar mi gratitud. No era algo que valiera la pena ocultar, de todos modos. No fue a una escala tan grande como el desplazamiento de Fitoa, pero hubo casos de personas que desaparecieron abruptamente un día y volvieron repentinamente otro. En otras palabras, ser alejado enérgicamente. Una sola persona se desvanecería y luego reaparecería en otro lugar o reaparecería en el mismo lugar. Este fenómeno era bastante común, bueno, no del todo, pero parecía ocurrir ocasionalmente. Me pregunto si es lo mismo que el teletransporte en la región de Fitoa. Es difícil de decir bien. Cuando miré lo que estaba en manos del maestro Fitz, noté que tenía un libro sobre la teletransportación. Quizás me estás ayudando. Sacudió la cabeza cuando le pregunté. No, también estoy investigando el incidente del desplazamiento. Así que eso es todo. ¿Por qué te tomas tantas molestias? La princesa Ariel te lo ordenó. No del todo. Se puso la mano en la barbilla como si estuviera considerando su respuesta y las comisuras de sus labios se levantaron mientras se reía. Su risa era de autodesprecio. A decir verdad, uno de mis conocidos desapareció durante el incidente. No estoy seguro de qué decir. Recordé la lista de los fallecidos en el campo de refugiados. ¿Cuántos cientos de nombres figuraban en ella? Habían pasado 5 años desde el desastre. Las posibilidades de supervivencia de los que aún estaban desaparecidos eran básicamente cero. Estaba seguro de que el conocido del maestro Fitz y cualquier otro que siguiera desaparecido probablemente ya había fallecido. Yo era uno de los afortunados, ya que toda mi familia seguía viva. Recientemente me he enterado de que siguen vivos. En realidad, intervino Fitz. ¿En serio? Sí. Había estado investigando sobre el teletransporte hasta entonces pensando que sí podía averiguar el patrón. Detrás de donde se teletransportaba la gente, entonces sería más fácil encontrarlos. Por eso lo investigué. Un patrón detrás de donde se teletransportaba la gente. Interesante. Nunca había considerado eso antes. Increíble como siempre, maestro Fitz. Esa es una idea perspicaz. No, realmente no es tan especial. Además, al final no pude buscarlos de todas formas, contestó Fitz con la cabeza inclinada. Por lo que había oído, la segunda princesa había perdido su posición aproximadamente un año después del incidente del desplazamiento. Por supuesto, debe haber habido señales de que se dirigía por ese camino incluso antes de eso, y como su guardaespaldas, el maestro Fitz debe haber estado muy ocupado durante ese tiempo. Eso no es tu culpa. La gente tenía sus propios deberes que cumplir. No podía abandonarlos para participar en su propia búsqueda. De hecho, había usado su posición para acceder a la biblioteca de la universidad y llevar a cabo una investigación sobre el incidente. El hecho de que supiera que su conocido había sido encontrado también significaba que había estado reuniendo información. Tenía su propia vida para vivir y trabajar, pero incluso entonces había hecho lo que podía. Eso fue suficiente en mi opinión. En lugar de pensar en el pasado, pensemos en qué hacer de aquí en adelante. Y en esa nota, ¿sería posible que me dijera lo que ha encontrado, maestro Fitz? Sí, claro. Puedo reunir mis hallazgos y traerlos mañana. Solo que no esperes mucho. No soy muy bueno buscando cosas, así que no puedo descubrir cosas tan rápido como usted. No parecía muy confiado. Fitz había dicho que estaba en 4º año, ¿verdad? Asistía a clases, hacía de guardaespaldas y según lo que había oído el otro día, también realizaba tareas
tareas rutinarias para la princesa Ariel. También mencionó que estaba involucrado en el consejo de estudiantes. A pesar de que tenía todo eso en marcha, aún así había llevado a cabo su búsqueda, negándose a escapar del asunto con la excusa de que estaba demasiado ocupado. Eso lo hizo increíble a mis ojos. Solo que tengo más tiempo para gastarlo que tú, le aseguré. Después de todo, estaba pasando todo mi tiempo antes del mediodía investigando el asunto. Había visto el epicentro del desastre y con el conocimiento de mi vida anterior, tenía cierta habilidad para predecir las cosas. Hey, Rudeus, hay algo de lo que quiero hablarte. Fitz se rascaba de repente la parte de atrás de su oreja mientras miraba hacia su regazo y murmuraba. Incliné la cabeza. Sí, ¿qué es? También le debía por ayudarme el otro día. Sea lo que sea, quería que se sintiera libre de decírmelo. Me gustaría que me dejara ayudarle con la investigación del incidente de desplazamiento. Me sentí increíblemente honrado por su oferta. No, de hecho yo debería ser el que te ayude. Soy el que acaba de empezar mi investigación recientemente. Ni siquiera tengo mucha información sobre el tema, pero no tengo tanto tiempo para dedicarle. Incluso si nos asociamos, la mayor parte del trabajo recaerá en ti. ¿Eso te molesta? Tener a alguien como yo que viene aquí de vez en cuando, metiéndose en tu investigación. Podría molestarme si alguien que apenas pasaba tiempo ayudando viniera a arremeter contra mi progreso, pero no parecía el tipo de persona que hace eso. Además, probablemente era mejor tener a alguien con una perspectiva diferente en lugar de trabajar en ello yo solo. ¿Verdad? No era tan inteligente de todos modos, y Fitz era considerado un genio, por lo que podría ser capaz de encontrar algo en los datos que reuní. No me molesta. Estoy deseando trabajar juntos. Sí, yo también. Nos dimos la mano y Fitz me hizo una sonrisa de oreja a oreja. La mirada en su cara, combinada con la suavidad de su mano, hizo que mi corazón palpitara. En serio me sentía así con un tipo. No, eso era absurdo. Mis emociones se estaban desviando. Después de eso, reuní lo que había investigado durante el día y me dirigí a casa. Cuando salimos de la biblioteca ya estaba oscureciendo afuera. El maestro Fitz y yo compartimos una pequeña charla mientras caminábamos de vuelta a los dormitorios. Entre ser el guardaespaldas de la princesa y hacer las tareas para ella, él se mantenía ocupado diariamente, pero una vez cada 10 días tenía algo de tiempo libre por la noche. Por cierto, te vi al mediodía. Estuviste increíble. ¿A mediodía? Incliné la cabeza ante la palabra. ¿Qué estaba haciendo entonces? Me sorprendió ver a Sanova Sidón siguiéndote como un cachorrito. Al mediodía se refería a cuando estábamos comiendo en nuestra terraza de Insta Café, bañados en la atención de los estudiantes de alrededor. Puede que no lo sepas, pero cuando se matriculó era un violento alborotador que se peleaba con todo el mundo. Me reí amargamente al oír la parte del alborotador. Debería haberlo adivinado. Parecía que no estaba siendo intimidado después de todo, lo que tenía sentido. Alguien que podía arrancarle la cabeza a una persona con sus propias manos no sería intimidado tan fácilmente. Aunque al final se calmó después de que Linia y Purcena, dos estudiantes que se comportaban mal, lo hicieron. Así que Linia y Purcena eran los líderes de los delincuentes, aparentemente. Desafiaron al nuevo estudiante Sanova, que estaba atacando todo el tiempo, y se las arreglaron para derrotarlo fácilmente, de 2 en 1. Teniendo en cuenta lo fuerte que era, no iba a llamar a eso injusto. Después de eso, empezaron a tratar a Sanova como su subordinado. Sin embargo, yo no había sido testigo de eso. Linia y Purcena podrían intentar algo contigo, así que ten cuidado, advirtió Fitz. Creo que estaré bien en ese aspecto. Ya había actuado con consideración hacia ellas. Por el momento, dudaba que estuvieran planeando algo a mis espaldas. No estaba seguro de dónde se reunían los delincuentes, pero casi nunca les había visto en la cafetería. Bueno, no creo que se tomaran muy bien que te reunieras conmigo. ¿Y por qué sería eso? Pregunté. Bueno, cuando aún estábamos en los primeros años intentaron interferir con la princesa Ariel. Entonces me involucré y las derroté a ambas. 2 contra 1. Así que eso fue todo. Aún así, basado en lo que decía, el maestro Fitz era bastante fuerte. Había derrotado a Linia y Purcena, que a su vez habían derrotado a Sanova. Oye, espera. Eso significaba que yo era el más fuerte desde que había derrotado al maestro Fitz, ¿verdad? No, de ninguna manera. Solo fue un mal enfrentamiento. Podía usar Disturb Magic, magia perturbadora, así que era mejor contra un oponente que podía usar el reparto sin voz. El que mi oponente fuera sorprendido también funcionó a mi favor. Si hubiera sabido que iba a usar Disturb Magic, magia perturbadora, cuando peleamos, no había garantía de que hubiera ganado. Sin embargo, estoy seguro de que estarás bien, dijo Fitz. Bueno, ¿quién sabe de eso? No hay una persona aquí que pueda derrotarme 1 a 1. Nunca había perdido una pelea, no hasta que tú, dijo, elogiándome. Yo debería ser el que le alabe por su actitud. Aquí había alguien que nunca había perdido, finalmente degustando la derrota en mis manos. Sin embargo, ni siquiera me guardaba rencor. No estaba frustrado por haber perdido. Esa magia, Disturb Magic, magia perturbadora, ¿no es así? Fue increíble. Enséñame a usarla alguna vez. Sí, por supuesto, me encantaría hacerlo. Aunque enseñarle Disturb Magic, magia perturbadora, significara que ya no podría derrotarlo. La idea de rechazarlo ni
siquiera se me pasó por la cabeza. Oh, bueno, de todos modos, eso es lo que quería decirte, así que ten cuidado. Hay mucha gente excéntrica entre los estudiantes especiales. Está Cliff, que tiene mal genio y al parecer incluso silencioso, causó muchos problemas cuando se matriculó aquí. También hay un exaventurero entre los primeros años, una extraña elfa, según he oído. Dicen que ha estado atacando a los chicos. Ah, esa última es una conocida mía, así que no te preocupes. Oh, está bien entonces. No estoy seguro de los dos primeros, pero en cuanto al último, era definitivamente un tipo de ataque diferente del que pensaba el maestro Fitz. En cualquier caso, tendré cuidado en cómo me comporto y me aseguraré de no empezar peleas con nadie. Llegamos a una bifurcación del camino. El camino de frente nos llevó al dormitorio de las chicas. Todavía había luz, pero no iba a caminar por ese camino nunca más. Oh, tengo algunos asuntos con la princesa Ariel, así que me separaré de ti aquí. Muy bien, gracias por lo de hoy. Espero hablar de nuevo. No tengo tiempo libre mañana, pero pasaré por la biblioteca, dijo Fitz antes de ir al dormitorio de las chicas. Tenía entrada libre a ese palacio lleno de mujeres. Probablemente la única razón por la que no me sentía celoso era porque todavía podía recordar ese terror muscular del otro día. O tal vez, solo tal vez, podría usar mi conexión con el maestro Fitz para infiltrarme en ese palacio. Y esa sería la clave para lograr mi objetivo final aquí en esta escuela. Por el momento, todavía no podía ver el significado detrás del consejo del hombre Dios. Y así fue como el maestro Fitz y yo comenzamos a trabajar juntos para avanzar en nuestra investigación. Pensé que los dos nos habíamos acercado, en parte porque era más amistoso de lo que imaginaba, pero de cualquier manera estábamos construyendo una amistad positiva, aunque todavía estaba lleno de misterios. Por cierto, maestro Fitz, ¿por qué lleva esas gafas de sol? ¿Gafas de sol o te refieres a estas? Nunca se las quitó, ni una sola vez, nunca. No importa la ocasión. Tengo una razón para ello, pero no puedo decírselo. Lo siento, no pasa nada. Quería ver cómo era su cara sin ellas, pero no tenía intención de obligarle a mostrar lo que escondía. De todos modos, ¿en qué piso de los dormitorios vives? Le pregunté. Nunca te he visto a la hora de comer. Bueno, técnicamente me quedo a dormir en el dormitorio de las chicas. Soy el guardaespaldas de la princesa Ariel, después de todo. Y eso no ha causado ningún problema. Está bien, tengo permiso. Y no haría nada que causara problemas a la princesa Ariel. Podrías tener un esclavo contigo en los dormitorios si tienes el permiso para hacerlo. Ni siquiera tenía que ser un esclavo. Si eras un poderoso rey o noble, entonces un poco de compensación financiera trabajaría a tu favor. Después de todo, había algunos nobles en el dormitorio de los chicos que traían sirvientas con ellos. Sin embargo, si las doncellas o los sirvientes causaban algún problema, su maestro sería, por supuesto, responsable. El señorito Fitz no era un sirviente y se le trataba como a un estudiante, pero gracias al carisma de la princesa Ariel y a la influencia de la familia noble de Azura, la universidad confiaba en el señorito Fitz como un individuo. Incluso esa chica, Goliade o Big Van Bader, como quiera que se llamara, hablaba respetuosamente al referirse a la princesa Ariel o al maestro Fitz, reconociendo su autoridad. Además, según lo que el Inalice me dijo, el maestro Fitz era aparentemente muy popular entre las chicas. Fueron las novatas las que gritaban sobre Luke. Una vez que adquirían algunos niveles de experiencia, sus corazones temblaban cuando veían el suave perfil lateral de Fitz. Habiendo hablado con él, no tenía la misma impresión de él, pero podía entender de dónde venían. Por cierto, me di cuenta de que me hablas con bastante normalidad, dije. ¿Qué quieres decir? Todo el mundo dice que eres muy callado. Yo, en realidad soy bastante tímido. Y aún así tuve la impresión de que era él quien iniciaba las conversaciones conmigo. Bueno, estaban los que estaban en la misma onda y los que no, me dijeron, así que tal vez esa era la razón. En cualquier caso, la gente me dijo que era de conocimiento común en esta escuela que el maestro Fitz era sorprendentemente tranquilo. Incluso se había ganado el apodo de Fitz el Silencioso o Mago Silencioso, aunque eso era probablemente en parte porque era un mago que usaba magia sin voz. En realidad, tu apellido no será Raibak, ¿verdad? Le pregunté. ¿Raibak? ¿No es ese el apellido del segundo dios del norte? De ninguna manera. Además, ni siquiera tengo un apellido. No soy un noble ni nada de eso. Ahí tienes, siendo todo humilde. Sé sincero, en realidad eres un excelente cocinero. No, puedo cocinar. Pero, ¿qué tiene eso que ver con esto? No entendió mi chiste. Y aún así se rió, aunque no estaba seguro de que era lo que encontraba gracioso. Así es, el hombre del misterio. Fitz se estaba riendo. También era un misterio por qué me estaba ayudando. Aún así, no me preocupaba desentrañar eso. Si Fitz estaba siendo tímido con sus intenciones, fueran cuales fueran, tenía que haber una razón para ello. No tenía la intención de ser tan desagradecido como para husmear en los secretos de alguien que me había ayudado. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no tenía curiosidad. Aún así, tuve en cuenta el consejo del hombre Dios. Cuando lo seguí, la persona que conocí fue al maestro Fitz. A juzgar por mi experiencia con el hombre Dios hasta ahora, las cosas terminaban igual sin importar las acciones que tomara. En otras palabras,
palabras, al asociarme con el maestro Fitz, eventualmente descubriría cómo curar mi enfermedad. No había necesidad de apresurarse. Capítulo 5. Un poder inalcanzable. Sanova Cirón, el tercer príncipe del reino de Cirón. Un niño bendito poseía un poder sobrenatural desde el momento en que nació. Y un pervertido inconfundible. Se podría decir que era un otaku figurativo que llevó las cosas demasiado lejos. Cuando se dio cuenta, las miraba todos los días, y cuando la sensación le llegaba, las acariciaba suavemente con la mano. Cuando se excitaba, perdía el control de su monstruoso poder, pero nunca manejaba sus figuras con brusquedad. Podría haber sido su amor por ellas lo que aseguraba su seguridad. El amor. Sí, amaba las figuritas. Le gustaban mucho. Por ejemplo, había una estatua de bronce de una mujer desnuda en su habitación. Una figura delgada y ligeramente lustrosa de una mujer que había comprado antes por impulso cuando la vio en los mercados. Cuando visité por primera vez la habitación de Sanova, fue solo para verlo también completamente desnudo, sus brazos envueltos alrededor de la estatua. Mi culpa por no llamar. Sanova se puso rápidamente la ropa y se inclinó ante mí, disculpándose por mostrarme algo tan feo. No había necesidad de que me explicara lo que estaba haciendo. Su amor era anormal. La nieve seguía cayendo periódicamente en los territorios del norte y hacía frío si salías. Así que no hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo frígida que debe ser una estatua de metal. Se arriesgaba a la congelación por el bien de su deseo. Nadie podía fingir tal dedicación. Aún así, podía entender de dónde venía. Después de todo, había hecho cosas similares en mi vida anterior. Dicho esto, nunca le perdonaría si lo intentara con la estatua de Dios, la figurita de Roxy. Ahora que lo pienso, no vi su figurita en su habitación. Me pregunté si la había dejado en Cirón, o eso creía hasta los acontecimientos de ese día. Me encontré con Sanova postrándose de repente delante de mí. Maestro, por favor, enséñeme a crear figuritas. Era de noche y tenía en mis manos el comienzo de una nueva figurita. Durante el último mes había estado continuamente diciéndole a Sanova que esperara un poco más. Había esperado como un perro obediente, pero parecía que su paciencia estaba llegando a su límite. ¿No me lo prometiste? ¿Por qué sigues negándote a empezar a instruirme? Sanova parecía un poco enfadado. No tenía ninguna razón para rechazarlo, por supuesto. Se lo había prometido y había estado refrescando mis habilidades para ese propósito. La razón por la que no había empezado todavía era en parte porque las cosas no se habían asentado todavía, y en parte porque no había encontrado la oportunidad de hacerlo, ya que no estaba relacionado con mi objetivo al venir aquí. Sanova, mi alumno, ten en cuenta que mis métodos de entrenamiento son estrictos. A propósito, añadí un toque dramático a mi discurso. La cara de Sanova se puso seria y asintió con gesto severo. Naturalmente. Maestro, le pido que por favor no subestime mi determinación. Aunque empiece a escupir sangre, prometo aprender las técnicas secretas de su creación de figuras. Bien, ese es el espíritu. Y así fue como empecé a enseñar a Sanova a hacer figuritas. Utilizaba mi tiempo en las tardes antes de dormir 1 o 2 horas al día. También tenía un motivo oculto. El amor de este hombre por las figuritas era genuino y además era de la realeza, lo que significaba que era rico. Aunque ya había renunciado a la idea, su apoyo me permitiría añadir color a mis figuras y empezar a producirlas en masa. Este mundo tenía la tecnología para crear estatuas de bronce y de estilo occidental. Si nos apropiamos de esa tecnología, seríamos capaces de producir en masa estatuillas, aunque la calidad se desviara de los originales. Comenzaría con la producción en masa de la figurita de Roxy. Después de eso, trabajaría en la figurita de Ritter. Escribiría un libro glorificando a la supertribu por su lealtad, contando la historia del abismo entre un héroe que todo el mundo reconocía y un hombre que no. Describiría las luchas y conflictos a los que se enfrentó mientras trabajaba duro aunque la gente no lo aceptara. Luego me gustaría ponerle la figurita como un artículo extra para acompañarlo. Sería un conjunto, un libro con una figurita gratis. Si eso tenía éxito, podría publicar otro libro alabando los logros de Roxy. Sí, esto podría funcionar. Podría haber sido imposible para mí hacerlo solo, pero a pesar de sus defectos, Sanova seguía siendo un miembro de la familia real. Estaba cargado de dinero y también tenía pasión. Era el mejor socio de negocios. Había un dicho sobre no contar los pollos antes de que nacieran, pero yo ya estaba haciendo eso. De acuerdo, entonces empezaré a impartirte mis técnicas especiales. Sí, maestro, la creación de nuestra figurita acababa de empezar. Vamos a saltar a la conclusión. No pudo hacerlo. Sanova fue incapaz de usar la magia de tierra sin voz para crear figuras. Había dos razones para esto. Una era que no podía usar la magia sin conjuros, y la otra era porque su capacidad de maná total no era suficiente. Para ser justos, había muy pocas personas en este mundo que podían usar la magia sin voz. Los únicos que conocí fueron Orsted, Fitz y Sylphie. Había habido otro ejemplo en esta escuela, un profesor que podía usar la magia del viento sin usar conjuros, pero había muerto el año pasado. No me había dado cuenta de esto, ya que lo había estado haciendo desde la infancia, pero el lanzamiento sin voz era una técnica de alto nivel. En retrospectiva, ni Eris ni Gislan habían sido capaces de realizar magia sin voz
con éxito. Tenía sentido que alguien como Sanova, que acababa de empezar a aprender magia, no pudiera hacerlo. El otro problema era su capacidad de maná. Para mí, crear figuras era una forma efectiva de usar mi creciente reserva de maná, pero en realidad eso significaba que crear una figurita requería una inmensa cantidad de poder mágico. Aquí fue donde me di cuenta por primera vez que aparentemente tenía una reserva de maná considerablemente más grande que la mayoría de la gente. Pensé que mi maná era un poco más grande que el de la mayoría, pero nunca pensé que la diferencia fuera tan grande. Como aventurero, viendo a otros magos usar todo su poder mágico, pensaría que es porque están siendo demasiado derrochadores en la forma en que usan su maná. Para demostrar la diferencia en los números, solía pensar que si un aventurero normal tenía un máximo de 100, entonces probablemente tenía unos 500 en comparación. En realidad, aparentemente tenía mucho más. De todos modos, por mi parte, nunca había soñado que Sanova no sería capaz de construir una sola pieza para una figurita. Se esforzó mucho. Se despertó por la mañana, agotó su maná hasta que se desmayó. Luego se despertó y lo usó de nuevo hasta que se desmayó. Sus mejillas se ahuecaron tanto que su cara parecía un cráneo con lágrimas y mocos cayendo por ella. Lo que más quería hacer era algo para lo que no tenía talento. Ese hecho era evidente. ¿Qué le había hecho? Reflexioné sobre mis acciones y me disculpé. Lo siento. Sanova sacudió su cabeza y cansadamente respondió: no, si yo fuera más hábil. Tenía la mirada de un hombre afligido por el dolor. La mirada de un hombre tan derrotado que se ahogaba en su tristeza. Sin embargo, no podíamos rendirnos aquí. Muy bien, entonces, intentemos algo diferente, dije. Hay otra manera. Sanova, que momentos antes había sido golpeado por el dolor, se recuperó de repente y se sentó adelante. Sí, hagamos lo mejor que podamos y encontremos una manera que no use la magia, dije, conjurando un grupo de tierra-arcilla específicamente. Creé esto con magia, pero debería ser capaz de encontrarlo en el mundo natural también. Había oído historias de un famoso alfarero que se había refugiado en las montañas, pero las montañas y bosques de este mundo estaban plagados de peligros. Quizás había bestias ahí fuera hechas de algo parecido a la arcilla. ¿Qué vas a hacer con eso? Cincelarlo. Cincelar. Este era el método más primitivo, más confiable, pero también el más difícil. Se cincelaba la arcilla para hacer cada parte. Esto haría posible la creación de figuras incluso para alguien sin maná. El único problema era que no teníamos herramientas de cincelado, pero deberíamos ser capaces de encontrarlas buscando objetos mágicos en el mercado. Había visto un cuchillo en algún lugar antes que podía tallar a través de las rocas como si fuera mantequilla. Ahora lo entiendo, maestro. Con este método, incluso yo debería ser capaz de crear figuritas. Sanova ha levantado la voz con entusiasmo. Su rostro estaba lleno de esperanza. Esa esperanza, sin embargo, fue fácilmente aplastada una hora más tarde. Las puntas de los dedos de Sanova no eran muy diestras. Eso provenía del poder con el que nació su fuerza sobrenatural. Así es, su bendición se estaba interponiendo en el camino. Podía contenerse lo suficiente como para no romper las cosas, pero ese era el alcance de su control. Hacer un trabajo delicado, como cincelar cada parte con cuidadosa precisión, era difícil para él. Sanova trabajaba duro cada día, sus ojos se volvían rojo brillante mientras lo hacía. Su pasión era genuina. Estaba tan dedicado a la creación de figuritas que se durmió y trabajó hasta el borde de la muerte. Nada de esto fue de acuerdo al plan y tuvo que rehacer su trabajo incontables veces. Cada vez que eso ocurría, lloraba, gritaba y emitía otros ruidos extraños. Finalmente, lo completó, una figura que había creado él mismo, desde cero. Definitivamente no era una hermosa obra de arte. Era de aficionado y los de mi mundo anterior habrían resoplado de risa o hecho memes con ella. Pero sabía que era una representación de su pasión, así que no me reiría en absoluto. Incluso sin mi burla, el mismo Sanova sabía que estaba mal hecha. Maestro, no puedo hacerlo. No puedo hacer estatuillas como usted, lloró. Y eso es lo que pasó. Había decidido buscar el apoyo del maestro Fitz. Era verdaderamente miserable para mí, como maestro de Sanova, revelar sus defectos y buscar consejo de un extraño, pero quería tomar prestada la sabiduría de alguien más. Sentí tanta lástima por mi alumno. ¿Estás creando figuras? Con magia. Fitz era incapaz de comprenderlo. Estábamos sentados con nuestras sillas al lado, e inclinó la cabeza mientras escuchaba mi historia. Sí, así. Utilicé la magia de tierra para producir rápidamente una simple figura humana, lo más discretamente posible, por supuesto, ya que la magia estaba prohibida en la biblioteca. La simple figura que creé instantáneamente era una que se parecía a un sarubobo desnudo, un amuleto rojo con forma humana asociado estrechamente con Takayame en la prefectura de Gifu, una ciudad de mi mundo anterior. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es increíble. La mirada del maestro Fitz se quedó fija al examinar de cerca la figurita que yo había creado. Luego, como para probar si podía hacer lo mismo, canalizó el maná en la punta de sus dedos y conjuró un grupo de barro cuya forma retorcida se parecía a un limo. El hecho de que inmediatamente tratara de imitar lo que había visto fue sorprendente para mí. Su magia, sin embargo, no había tomado la forma que él esperaba. Al final, suspiró sin aliento
siento y se rindió. No puedo hacerlo, dijo. Bueno, mi técnica para crear figuras era algo en lo que había trabajado diligentemente durante un largo periodo de tiempo. Me pondría a llorar si pudiera copiarla después de haberla visto una sola vez. Aún así, parecía que sería capaz de hacerlo si practicaba. Podía usar magia sin voz. Después de todo, esta no es una técnica que una persona normal pueda imitar, concluyó el maestro Fitz. Es cierto, como método alternativo pensé que sería posible intentar cincelar un grupo de arcilla, pero sus dedos no son lo suficientemente diestros para hacerlo, concluyó el maestro Fitz. Tarareó y se puso la mano en la barbilla mientras pensaba. Tenía el hábito de hacer eso cuando estaba reflexionando sobre algo. Las gafas de sol le hacían parecer excepcionalmente apuesto en esa pose. En una nota similar, siempre que estaba avergonzado o preocupado por algo, se rascaba la parte de atrás de la oreja. Tal comportamiento era apropiado para su edad y me hacía sentir más atraído por él. Concedido, había oído que los elfos tenían una larga vida, así que no eran necesariamente de la edad que mostraban. Oh sí, no estoy seguro de que sea de ayuda, pero había alguien con un caso similar al de Sanova en la capital de Asura. Sí, tenían algo que querían hacer ellos mismos, pero no tenían las habilidades o destrezas necesarias, explicó el maestro Fitz. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando le pregunté, dudó en responder, rascándose la parte de atrás de la oreja. Bueno, hicieron que un esclavo lo hiciera. Ajá. De acuerdo con la historia del maestro Fitz, esta persona en la capital tenía el conocimiento necesario, pero no las habilidades, así que compraron un esclavo, hicieron que alguien les enseñara cómo hacerlo, y luego hicieron que ese esclavo creara lo que ellos querían. Basado en lo que dijiste, a Sanova le gustan las figuritas que haces y le gustaría tener más de ellas, así que dijo que quiere hacerlas él mismo, ¿verdad? Fitz aclaró. ¿Es eso lo que dije? Así es como me sonó a mí. ¿De verdad fue así? Bueno, mientras que el entusiasta normal de las figuras podría remodelar o pintar una figura, no pensaría en intentar hacer una desde cero. Lo más que había hecho en mi vida anterior fue disfrutar de un poco de remodelación al desnudo. Estoy seguro de que a Sanova le gustaría que te convirtieras en su creador personal de figuritas, pero sabe que eso es imposible, así que probablemente por eso está pidiendo esto en su lugar. No creo que eso sea imposible. Sin embargo, añadí, podría vivir en el Palacio Real de Sirón, empleado por Sanova, haciendo figuritas todos los días. No sería una mala manera de vivir mi vida. Trabajar en un palacio real me daría un ingreso confiable. También, ahora que lo pienso, ¿cuánto recibía el maestro Fitz de la princesa Ariel? Sentí que sería una grosería preguntar. Bueno, intentaré sugerirle esa opción a Sanova. Gracias por tu consejo. Sí, no hay problema. Incliné la cabeza y el maestro Fitz me hizo una sonrisa de dientes. ¿Por qué me sentí tan agitado cuando vi esa sonrisa? Era un misterio del ya misterioso hombre conocido como Fitz. Compra un esclavo, enséñales la técnica y haz que creen una figurita. Cuando le mencioné ese plan a Sanova, inmediatamente se subió a bordo y comenzó a planear alegremente su compra de esclavos. Aunque me sorprendió mucho, la propuesta de Fitz de que un esclavo lo hiciera en su lugar era un método ampliamente aceptado en este mundo. Sin embargo, como estábamos en una relación maestro-alumno, Sanova dijo que le parecía grosero pedir que yo enseñara a un esclavo en lugar de él. Después de todo, ese era el hombre que juró desde el principio que aprendería a hacerlo él mismo aunque vomitara sangre. Por eso nunca propuso este método, pero se sintió aliviado cuando se lo sugerí. Así que hemos decidido ir al mercado de esclavos durante el descanso del mes que viene. Agradecía al maestro Fitz por su ayuda una vez más. Estaba muy agradecido de tener a alguien a quien pedirle consejo cuando lo necesitaba. Eso está bien. Espero que encuentres una buena pareja. La conversación parecía haber terminado, pero el maestro Fitz parecía un poco inquieto. Oh sí, también estoy libre durante el descanso del mes que viene, dijo. Oh, ¿en serio? Sí, así que, como no tengo nada que hacer, estaba pensando en ir a la ciudad, pero en realidad no tengo ningún lugar en particular al que quiera ir, ni ningún amigo, así que estaría solo. Estaba insinuando desesperadamente algo con sus palabras. ¿Estaba bien que un guardaespaldas como él fuera a la ciudad? ¿No necesitaba estar al lado de la princesa en caso de que algo sucediera? Bueno, no es asunto mío. Luke probablemente encontraría una manera de hacer que funcione. ¿Te gustaría venir con nosotros durante el descanso del mes que viene? Le pregunté. ¿No te importa? No me interpondré en el camino. No, en absoluto. Y como una forma de agradecerte tu consejo, te invitaré a comer. ¿En serio? Entonces aceptaré encantado esa oferta, dijo el maestro Fitz, dándome esa sonrisa de dientes mientras reía. Así fue como nos convertimos los tres en ir al mercado de esclavos. La próxima vez, una flor en ambas manos. Una aventura de compras que te rompe el corazón con el elfo sonriente y el príncipe con fuerza sobrenatural. Es una broma. Capítulo 6. Un poder inalcanzable 2. Encantado de conocerte. Soy Fitz. El maestro Fitz estaba un poco nervioso por conocer a Sanova. Sanova, por otro lado, se acercó a él. Soy el tercer príncipe del reino de Sirón, Sanova Siroa. Actuaba tan arrogante que le golpeé en las rodillas, obligándolo a agacharse. Normalmente no vigilaba cómo se comportaba la gente respecto
respecto a un superior, pero Fitz era un hombre de clase alta y Sanova podía bajar un poco la cabeza en su primer encuentro, seguramente. Sanova, el maestro Fitz es el que propuso la solución que estamos usando. Muéstrale la cantidad apropiada de respeto. Cuando dije eso, Sanova se inclinó en la cintura. Entendido, maestro. Es un placer conocerle. Me llamo Sanova Cirón, tercer príncipe del reino de Cirón. No tiene que ser tan formal. Eres miembro de la familia real, así que por favor no te pongas tan formal. El maestro Fitz agitó sus manos frenéticamente mientras se colocaba detrás de mí. Los ojos de Sanova se abrieron de par en par. Existía una gran disonancia entre A, los rumores sobre el maestro Fitz, B, la apariencia física del maestro Fitz y C, sus actuales gestos y discurso. Se le llamaba Fitz el silencioso y se le temía como un mago que podía hacer magia sin voz, pero cuando realmente hablaba con él, era una persona diferente a su edad, un amable estudiante de último curso que cuidaba de sus alumnos. Bueno, ahora que se han conocido, vamos a seguir adelante. Con eso, los tres nos movimos. El mercado de esclavos estaba en el distrito de comercio. La compra y venta de esclavos era un asunto tranquilo en el continente de Milis y en la región sur del continente central, pero los territorios del norte eran diferentes. Aquí, la mayoría de los países habían legalizado el comercio de esclavos, que era una parte clave de la economía. La gente se convirtió en esclava por varias razones. Había huérfanos durante las guerras. Había quienes eran vendidos de niños por sus padres cuando las cosechas fracasaban y no tenían otras opciones. También estaban aquellos que se vendían a sí mismos como una forma de salvar a su familia. Había incluso un rumor de que existía un rancho de esclavos en las zonas más oscuras del gremio de los ladrones. Las naciones mágicas eran en general lo suficientemente prósperas como para que sus ciudadanos nunca tuvieran que recurrir a tales medios, pero más al este había varias aldeas desoladas que periódicamente vendían sus hijos a los esclavistas. Esos esclavos eran luego reclutados por las milicias o bandas de mercenarios de los territorios del norte, o comprados por el gobierno para que sirvieran como carne de cañón durante la guerra. Antes de partir, había reunido alguna información del gremio de aventureros. Las grandes ciudades tenían múltiples mercados de esclavos, y este en particular tenía 5. Los mercados menos salados eran lugares espantosos, así que nos dirigimos a uno que me recomendaron como amistoso para principiantes y dirigido a una clientela con bolsillos más grandes. Esto es bastante diferente al mercado de mi país de origen. Sanova asintió en aprobación, como si estuviera impresionado. A simple vista, el mercado de esclavos se parecía a cualquier otro edificio. Era sencillo, compuesto por 3 edificios de barro y piedra. Encima de la entrada estaban las palabras Grupo Oriem Mercado de Esclavos. Un brasero crujía cerca de la entrada, y a su lado estaba un hombre vestido con gruesas ropas árticas rematadas con una armadura de cuero. Así que no es al aire libre, Fitz comentó sorprendido. Los mercados de esclavos eran generalmente asuntos internos en los territorios del norte, por una simple razón. Vamos adentro. Una ráfaga de aire caliente nos envolvió cuando entramos. Los fuegos crepitantes se extendieron por todo el interior del edificio, así como las 8 etapas donde se alineaban los esclavos desnudos, obviamente, algo que no se podía hacer en el frío si te preocupaba la salud de los esclavos. El mercado que me habían aconsejado no visitar se encontraba en el exterior. Hay muchas tiendas aquí. Maestro, ¿a dónde deberíamos ir?, preguntó Sanova. Nunca he hecho esto antes. Echemos un vistazo primero. Las 8 tiendas diferentes eran propiedad de comerciantes de esclavos bajo la jurisdicción del Grupo Oriem. La clientela reunida en torno a ellas era bastante diversa. Había aventureros como yo, gente con atuendos nobles como Sanova y el maestro Fitz, comerciantes, gente del pueblo, campesinos y estudiantes. Había incluso algunos dueños de esclavos en la mezcla, parados con sus esclavos recién comprados y charlando alegremente entre ellos. Los personajes más mal vestidos podrían haber sido carteristas. No podrían entrar en un mercado vigilado como este. Tal vez ellos mismos eran esclavos, enviados por sus amos para encontrar más esclavos para comprar. Además, aseguré la bolsa de monedas escondida bajo mis ropas. Sanova era el que financiaba la compra del esclavo, pero yo era el que manejaba su cartera. Estaríamos en graves problemas si alguien viniera y se la robara. Después de todo. Wow, realmente están todos desnudos. Fitz estaba mirando las tiendas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su cara era de color rojo brillante. Seguí su mirada a un grupo de esclavos delgados y musculosos, probablemente guerreros. La guerrera del centro estaba particularmente bien dotada. Se podría pensar que melones como esos se interpondrían en el camino en el combate, pero sabía, al ver a Gislan luchar, que ese no era el caso. Es la primera vez que viene aquí, maestro Fitz. Sí. El maestro Fitz se rascó la parte posterior de su oreja mientras tímidamente se ajustaba su capa alrededor de sí mismo. Exactamente el tipo de reacción que esperarías de una virgen. Así que, Rudeus, ¿estás acostumbrado a esto? Me hizo sentir un poco triunfante pensar que podría tener más experiencia sexual que un hombre de clase alta, pero solo lo había hecho una vez, yo mismo, y mi compañera salió corriendo después de eso. Nada de lo que estar orgulloso.
orgulloso. Estoy seguro de que te sentirás más tranquilo cuando tengas algo de experiencia, le aseguré. ¿Estás seguro de eso? Oye, espera, eso significa que tienes experiencia. Parecía repentinamente abatido. Ah, todavía eres tan joven, pensé. Maestro, no queremos guerreros, ¿verdad? Buscamos una raza con manos diestras que pueda usar la magia, ¿verdad? Sanova nos tiró de la barbilla, como diciendo que nuestra conversación era irrelevante para él. ¿Una raza con manos diestras? Eso tiene que ser un enano, ¿verdad? Le pregunté. Un enano que puede usar la magia de la tierra. Aunque esta última es más importante que su raza, respondió Fitz mientras nos abríamos camino en las tiendas. A pesar del tamaño del mercado, no había muchos enanos entre los esclavos. La mayoría de las personas en venta eran claramente guerreros y ninguno tenía las manos diestras que buscábamos. Creo que podríamos arreglarnos con un niño aunque no pueda usar la magia todavía, ya que Rudeus siempre puede enseñarles eso más tarde, dijo Fitz. ¿Por qué uno joven? Pregunté. Es más fácil aprender magia sin voz cuando eres joven. Oh, ¿de verdad es eso cierto? Sí, es casi imposible de aprender una vez que tienes más de 10 años. ¿En serio? Aunque, ahora que lo pienso, Sylphie había sido capaz de usar la magia sin voz, pero Eris no. Tal vez su edad tuvo algo que ver con eso después de todo. Así que está conectado a la edad. Sí, puede que me equivoque, pero esta es la conclusión a la que he llegado en base a mi experiencia personal, mi maestro y las palabras de nuestros profesores. Además, si empiezas a usar la magia a los 5 años, el tamaño de tu piscina de maná aumentará drásticamente. Si quieres enseñar al esclavo a hacer figuras con tu método, entonces cuanto más grande sea la piscina de maná que tengan, mejor. Pensé que el tamaño de la piscina de maná de una persona se fijaba al nacer. Dije, eso es incorrecto. Los libros de texto pueden decirlo, pero la verdad es que la piscina de maná de una persona deja de crecer una vez que llega a la edad de 10 años, explicó el maestro Fitz. Ya veo. Eso explicaría por qué tenía una piscina de maná tan grande, habiendo empezado a usar la magia cuando tenía unos 2 o 3 años. Y como el maestro Fitz había dicho que hablaba por experiencia personal, probablemente también albergaba una piscina de maná impresionantemente grande. También has estado usando magia desde que eras muy joven. Sí, bueno, hace mucho tiempo, mi maestro me salvó y le pedí que me enseñara, y así fue como aprendí. Ajá, tal vez su maestro lo había salvado de los monstruos del bosque o algo así. No, si había sido un niño entonces, era más probable que hubiera sido secuestrado. Había un próspero negocio de tráfico de niños en este mundo, e incluso con las gafas de sol puestas. El maestro Fitz era guapo, así que tu maestro también puede usar magia sin voz. Sí, es increíble, lo respeto profundamente. Es genial, me encantaría conocerlo, dije. Conocer a otro maestro de magia sin voz podría ayudarme a mejorar mis propias habilidades. El maestro Fitz dio una risa amarga. Estoy bastante seguro de que eso es imposible. ¿En serio? Supongo que debe ser una persona muy importante. El maestro Fitz era el guardaespaldas de una princesa, después de todo, así que su maestro podría ser un mago de la corte o algo así. No es de alto rango, pero es de la región de Fidoa. Ah, alguien que se vio envuelto en el incidente del desplazamiento, así que Fitz probablemente no sabía dónde estaba ahora. No estoy realmente seguro de qué decir, entonces espero que siga vivo. Todavía está vivo. Lo he encontrado. De hecho, ahora que lo pienso, dijo que había empezado a buscar en el teletransporte para buscar a un conocido. Así que ese era su maestro. Espera, entonces, ¿por qué no puedo conocerlo? Es un secreto. Fitz sonrió con fuerza. ¿Por qué mi corazón parecía latir con fuerza cuando vi su sonrisa? Claro, podría desmayarme por los chicos guapos ficticios, pero no era gay. Tal vez era mi cuerpo tomando medidas drásticas en su búsqueda de recuperación. Siguiendo las sugerencias del maestro Fitz, establecimos 3 criterios al buscar un esclavo. 1. Tenía que tener alrededor de 5 años de edad. Más joven que eso y había una alta probabilidad de que no fueran capaces de hablar. 2. Tenían que ser enanos, por sus manos diestras. Y tercero, tenía que ser una niña bonita, mi preferencia personal. ¿Una niña? No me importa de cualquier manera, pero maestro, no está perdiendo de vista nuestro objetivo aquí. Rudeus. Fue mi último requisito lo que llevó a que ambos me regañaran. Dicho esto, no podemos esperar que un niño de 5 años haya tenido mucha educación. Si todo lo que hablan es la lengua del dios bestia, entonces podemos olvidarnos de tratar de enseñarles magia. Hablo la lengua del dios bestia. Puedo educarlos. En verdad, maestro, ¿conoce la lengua del dios bestia? Nunca dejas de impresionar. Supongo. Me enorgulleció su cumplido. Puede que no lo parezca, pero era multilingüe después de todo. Incluso le había enseñado a un niño de 5 años en el pasado. Hablando de eso, me preguntaba cómo estaba Sylphie. El Inalice y el maestro Fitz eran el testimonio de mi fascinación por los elfos, cuya esbelta belleza atraería a cualquier fanático de la fantasía de la vieja escuela. Sylphie tenía sangre de elfo y tendría unos 15 años ahora mismo. Apuesto a que se había convertido en una belleza de cabello verde y a juzgar por lo que Paul había dicho, sus habilidades mágicas también habían avanzado mucho. Su fama debería extenderse a lo largo y ancho, pero no había
había oído ni un solo susurro sobre alguien que encajara en su descripción. En cualquier caso, hemos decidido nuestros requisitos, así que intentemos preguntarle a uno de los comerciantes. Me dirigí al centro de información. Detrás del mostrador había un tipo macho con una cabeza calva y un bigote. Parecía desconcertado cuando nos vio al maestro Fitz y a mí, pero asintió con la cabeza satisfecho cuando vio a Sanova. Disculpe, en realidad estamos buscando. Macho me ignoró y en su lugar se dirigió a Sanova. Hola, bienvenido. ¿Qué estás buscando? ¿Un tipo de lucha que pueda actuar como guardaespaldas? Tenemos algunos disponibles ahora mismo que pueden ser enseñados a manejar una espada. También tenemos algunos magos, pero probablemente sería mejor que fueras a la universidad en ese caso. ¿O está interesado en el tipo que puede, ya sabe? No, ni siquiera tienes que decirlo. Puedo decir por tu cara que no atraes exactamente a las damas. Tenemos una chica curvilínea de unos 20 años, una ex prostituta, así que es bastante hábil en... El hombre se llevó una garra de hierro a la cara y fue levantado en el aire. No ignores a mi maestro. Te arrancaré esa ridícula lengua que mueves y te quitaré la mandíbula mientras lo hago. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Dos guardias se amontonaron para someter a Sanova, pero él no se movió ni un centímetro. De hecho, todo lo que tuvo que hacer para lanzarlos fue encogerse un poco de hombros. Impresionante, pensé. Este alto y desnutrido otaku había dominado totalmente a dos guardias musculosos sin siquiera intentarlo. Así que este era el poder de un niño bendito, espera, no debería estar mirando. Alto, Sanova, ya basta. Abajo, chico. Sí, señor. Al oír mi voz, Sanova liberó al hombre. Me giré para mirar al guardia de seguridad y me incliné rápidamente. Lo siento mucho, pero se emocionó un poco. No, está bien, solo intenta no volverte demasiado loco, ¿de acuerdo? Sacaremos nuestras espadas la próxima vez. Ellos felizmente lo dejaron pasar, y yo fingí no notar el miedo en sus ojos, lo más inesperado. Sin embargo, fue la reacción del maestro Fitz. En el momento en que los guardias se apoderaron de Sanova, se puso delante de mí con su varita levantada. Sus movimientos eran increíblemente rápidos, pero no eran sorprendentes para un guardaespaldas de una princesa. Bueno, como sea, sigue con la conversación. Buscamos a un enano de unos 5 años, dije, repitiendo nuestra petición al macho. El hombre tembló mientras repasaba con los ojos la lista de inventario que tenía delante. Pasó página tras página y sus ojos se entrecerraron. Para empezar, no tenemos muchos enanos por aquí, especialmente niños de 5 años. Parecía que nuestros requerimientos eran demasiado específicos. Después de todo, la mayoría de los enanos vivían en el continente Milis, al sur del gran bosque en la base de las montañas Blue WYRM. No tiene que ser un enano. Si son diestros con sus manos, eso servirá. Tenemos uno, solo uno. El macho golpeó con el dedo contra un punto de su lista de inventario. Una niña enana de 6 años. Sus padres estaban endeudados, así que toda su familia fue vendida a la esclavitud. Sin embargo, no tiene la mejor salud. Bueno, probablemente estará bien una vez que le den algo de comida. No habla el idioma de los humanos, y como solo tiene 6 años, tampoco puede leer. Ya veo. ¿Y cuál es el estado de sus padres? Ya les hemos vendido a los dos. Bueno, ¿por qué no nos adelantamos y la conocemos entonces? Macho llamó y un comerciante se presentó. Era de piel oscura, probablemente del continente de Vegarit. Era fornido y sudoroso, se limpiaba a menudo con el paño húmedo alrededor de los hombros, pero el mercado estaba caliente. Me había quitado la bata y Sanova se había quitado la capa. Solo el maestro Fitz permanecía completamente vestido. De hecho, parecía perfectamente cómodo, a juzgar por la expresión de su cara. Bueno, está bien, su cara era de color rojo brillante, pero eso fue por una razón completamente diferente. El mercader se presentó, extendiendo su mano en dirección a Sanova. Saludos, soy el gerente de la sucursal de la tienda Domani, una subsidiaria del grupo RIM. Me llamo Febrito. Sanova estaba alcanzando la cara del hombre, así que le tomé la mano con fuerza y la estreché. Un player, mi nombre es Rudeus el Quagmire. Cuando le ofrecí mi nombre, el hombre pareció dudoso por un momento, pero su expresión se transformó rápidamente en una amplia sonrisa. Así que tú eres Quagmire. He oído hablar de ti. Dicen que el año pasado mataste a un rezagado. Solo tuve suerte. Mi oponente también se debilitó. Febrito echó un breve vistazo a Sanova y al maestro Fitz. He oído que hoy estás buscando un enano. Sí, este hombre de aquí financiará la apertura de un nuevo negocio. Estamos buscando un niño para entrenar con las habilidades necesarias desde una edad temprana. Fue una explicación al azar, pero no fue una mentira. Ya veo. No puedo recomendarle a este individuo en particular, pero ¿por qué no echa un vistazo primero? Por aquí, por favor. Seguimos a Febrito por la parte de atrás y al depósito de esclavos. Bueno, lo llamé almacén, pero eran solo líneas de jaulas de acero conectadas a poleas. Cada jaula era como una alfombra de tatami de ancho, con una o dos personas amontonadas dentro. Los comerciantes probablemente las lavaron y pulieron antes de ponerlas en exhibición, pero estaban sucias ahora mismo y un olorcillo era suficiente para hacerme arrugar la nariz. Al mirar más de cerca, vi niños llorando y otros con miradas
miradas penetrantes llenas de intenciones asesinas dirigidas hacia nosotros. Había otros como nosotros, conversando con otros comerciantes en el área de almacenamiento. Febrito caminó rápidamente a través de los huecos entre las jaulas de acero, llamando a alguien que estaba al borde del camino. Hey, esa niña enana sigue viva. Sí, está aguantando. ¿Dónde? Por aquí. Nos adentramos más en el área de almacenamiento. Los calentadores no parecían funcionar hasta aquí, así que hacía un poco de frío. El subordinado de Febrito se detuvo frente a una jaula que sostenía a una chica con una mirada en blanco en sus ojos, sentada con las rodillas pegadas al pecho. Bueno, sácala. Entendido. El subordinado de Febrito asintió con la cabeza y abrió la jaula de acero, sacando a la chica. La niña tenía un collar alrededor de su cuello y grilletes alrededor de sus pies. Su cuerpo esquelético estaba cubierto por patéticos trapos. Su cabello pudo haber sido naranja alguna vez, pero ahora era un desordenado y asqueroso desastre con mechones de gris salpicados por todas partes. Su cara estaba pálida y sus ojos estaban huecos mientras se rodeaba con sus brazos, temblando. Me di cuenta de que hacía frío, pero no parecía ser la única razón de su temblor. Era una visión dolorosa de contemplar. Desnúdala. Sus temblores no parecían molestar al subordinado de Febrito, que rápidamente le arrancó los trapos. Su cuerpo mortalmente delgado y desnutrido quedó completamente expuesto. La cara del maestro Fitz se retorció mientras miraba. Rudeus. Incluso yo encontré esto nada más que aborrecible. Solo quería apurarme y comprarle para que pudiéramos darle una comida y un baño caliente. Sin embargo, los ojos de la chica me preocupaban. Esos ojos vacíos. Los había visto antes en alguna parte. Como puedes ver, es una enana, 6 años de edad, así que no tiene ninguna habilidad para hablar. Sus dos padres eran enanos. Su padre era herrero y su madre hacía joyas. Debería tener las manos diestras que usted desea, asumiendo que ha heredado su habilidad, pero el único lenguaje que conoce es el del dios bestia. No creímos que pudiéramos venderla, así que su salud tampoco está en las mejores condiciones. Le haremos un descuento en la cuenta. El maestro Fitz parecía preocupado al acercarse a la chica, poniéndole una mano en la mejilla. Después de unos segundos, su tez mejoró un poco. Probablemente le había echado algo encima. Y es virgen, por supuesto. La desintoxicaremos por si acaso, si decide comprarla, aunque no puedo recomendarlo. El maestro Fitz me miró como un niño que había encontrado un cachorro abandonado y lo trajo a casa con él. La niña cumplía con nuestros criterios, pero esos ojos realmente me molestaban. Hola, señorita. Me arrodillé y la llamé en el lenguaje del dios bestia. Me llamo Rudeus. ¿Cuál es el tuyo? Verás, hay algo que me gustaría que hicieras. Me miró fijamente con esos ojos en blanco, sin ofrecer una sola palabra en respuesta. El subordinado de Febrito alcanzó el látigo que estaba a su lado, pero yo lo detuve con mi mano. Maestro, ¿qué pasa?, preguntó Sanova. Ha perdido toda esperanza. Tiene la mirada de alguien que ya no quiere vivir. ¿Has visto a alguien así antes? Muchas veces. Hace mucho tiempo. Tanto Sanova como el maestro Fitz parecían preocupados, pero no tenía intención de ofrecer más información sobre mi vida pasada si podía evitarlo. Nada bueno podría salir de ello. El vacío en la mirada de la chica me trajo recuerdos. Yo había tenido la misma mirada en la mía cuando tenía unos 20 años. No tenía educación, ni esperanza para el futuro, ni perspectivas de trabajo. Todo lo que podía hacer era comer, cagar y sobrevivir. En retrospectiva, no había sido demasiado tarde para cambiar las cosas. Pero en cambio, me había hundido más en la desesperación, me había encerrado completamente. Había perdido aún más esperanza. Quería morir. ¿No quieres vivir más?, pregunté en Dios Bestia. ¿Sientes que todo es inútil? Entiendo cómo es eso. Su mirada se posó lentamente en mí. Si es tan malo, debería terminarlo por ti. Podría hacerlo mejor para salvar a esta chica. Podría comprarle ropa, alimentarla, incluso podría ofrecerle palabras amables. Pero necesitaba saber si ella quería que lo hiciera. Di algo, dije en Dios Bestia. La chica ni siquiera se inmutó, solo abrió muy lentamente sus labios agrietados. No quiero morir, murmuró en voz baja. Fue una respuesta poco entusiasta, pero serviría. Estaba bien si ella no quería vivir. Al menos no quería morir, y eso es suficiente por ahora. La compraremos. Le envolví la bata que llevaba sobre sus hombros. Luego usé magia para calentarla y canté un hechizo de desintoxicación. La magia de curación no haría nada por su resistencia, así que solo tendríamos que darle algo de comida. Señor Febrito, ¿cuánto? Era el equivalente a 10 monedas de cobre grandes de Azura. Ese era su precio. Llevamos a la niña a un área de lavado al borde del mercado de esclavos para bañarla, y luego nos dirigimos al distrito de comercio para comprar ropa y otras necesidades. Finalmente terminamos en un café de lujo, no en un lugar al que hubiera ido yo solo, sino que fue el maestro Fitz quien la eligió. Él encajaba perfectamente, mientras que Sanova estaba completamente despreocupado, como corresponde a la realeza. La chica que acabábamos de comprar estaba totalmente centrada en tragar comida, haciéndome el único que se sentía incómodo en un entorno tan elegante. El maestro Fitz parecía estar de buen humor. Me alegro de que te guste, dijo, mientras acariciaba la cabeza de la chica. Por cierto,
cierto, Rudeus, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Pregunté en el dios bestia. La chica me miró, desconcertada. Nombre, no estaba comunicando las palabras con suficiente claridad. No había usado el lenguaje desde hace 3 años, pero lo había hecho bien en el gran bosque. Tal vez los de la aldea de Doldia me habían complacido de la misma manera que alguien de Japón podría complacer a un americano que se presentó en Tokio y dijo que hablaba japonés con fluidez. ¿Cómo te llamas? La hija de Bazar del acero sagrado y Lilitella de la hermosa cresta de la nieve. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que solo traduje sus palabras al pie de la letra. Cuando lo hice, el maestro Fitz simplemente respondió, oh, está bien, asintiendo con la cabeza con una mirada de conocimiento. Los enanos no tienen un nombre oficial hasta que tienen 7 años, explicó. Un nombre oficial. Cuando cumplen 7 años, reciben un nombre que se basa en algo que se les da bien, algo que les atrae o algo que les gusta. Así que eso fue todo. El maestro Fitz estaba bien informado como siempre. Aún así, necesitamos algo para llamarla, dije. Sus padres se han ido. Tendremos que ponerle un nombre nosotros mismos. Vamos a decidir su nombre ahora. ¿Tienes alguna preferencia? Le pregunté a la chica yo mismo, pero ella simplemente inclinó la cabeza. Es una niña pequeña. Démosle un nombre bonito. El razonamiento del maestro Fitz sonaba como algo que una chica diría. Me hizo querer hacer lo contrario y darle un nombre que sonara duro, pero no podía hacer eso. Teníamos que hacer esto bien. Sanova, déjanos oír tu opinión. Sanova me echó un vistazo. ¿Estás seguro de que está bien que yo decida? Tú eres el que financió esta empresa, después de todo. Entonces será Julius, dijo, sin dar señales de haberle dado ninguna consideración. ¿No es ese un nombre de niño? Sí, fue una vez el nombre de mi pobre hermano pequeño, el que maté cuando juzgué mal mi propia fuerza. No pude controlar mi cara cuando dijo eso. Sabía que Sanova había matado a su hermano pequeño, pero no sabía cómo reaccionar ante la indiferencia con la que hablaba. El maestro Fitz parecía confundido. ¿Se quedará en mi habitación? No, ella debería llevar un nombre con el que yo sienta una conexión, al menos que sea Juliet. Es una chica, después de todo, me parece bien. Entonces, Juliet. Juliet, es un buen nombre. El maestro Fitz se rió alegremente, como si encontrara divertido el nombre. A partir de hoy, tu nombre será Juliet, le dije a la chica en lenguaje de bestia. Juliet, dijo con una sonrisa torpe, bastante cerca, y así fue como Juliet, apodada Julie, llegó al cuidado de Sanova. Por la noche, yo la instruía en magia sin voz y en la lengua humana, mientras que Sanova le daba charlas divagantes sobre las propiedades de las muñecas y las figuritas. También la hizo hacer ejercicios de desarrollo de destreza con él, probablemente porque todavía quería ser capaz de hacer figuritas por sí mismo algún día. Mientras tanto, no había todavía ninguna señal de que lograría mi verdadero objetivo en un futuro próximo.